Bienvenidos al podcast bíblico de la Comunidad de Cristo. Aquí podrás escuchar la palabra explicada expositivamente. Si quieres conocer más de esta comunidad bíblica, te invitamos a que nos visites. Estamos ubicados en la hermosa ciudad de West Covina. Nuestra oración es que Dios hable a tu corazón y que tu vida sea transformada con el mensaje de Dios. Versículo 4 al 15, vamos a ser introducidos por parte del Señor a este elemento muy importante dentro de nuestra vida cristiana. Inclusive ese elemento que es tan importante cuando pensamos en nuestra labor como evangelistas, ¿no es cierto?, de dar el evangelio y la respuesta a este evangelio. Y el día de hoy queremos hablar acerca de el corazón y la palabra de Dios, el corazón y la palabra de Dios, y responder la pregunta en nuestro corazón realmente de cómo estamos escuchando el evangelio, cómo estamos escuchando el evangelio. Es muy importante reconocer esto porque aunque todos estamos aquí presentes en cuerpo, quiero utilizar una analogía del apóstol Pablo tal vez, presentes en cuerpo, ausentes en las orejas. Y yo creo que ese es el caso muchas veces debido al cansancio, ¿no es cierto?, debido a las preocupaciones de la vida, debido muchas veces a que tal vez alguno de nosotros viene acá obligado, no quería venir, pero está acá. Tal vez otro está pensando en lo bueno que va a estar el almuerzo o en la reunión familiar que va a tener en la tarde. Pero varias cosas pueden demostrarnos a nosotros como creyentes que aunque todos escuchamos la palabra, es decir, la palabra es dada a todos estamos aquí presentes. Sé que algunos estamos más sordos que otros, pero al final no todos oímos de la misma manera. Yo creo que la palabra es muy clara cuando podemos entender esto, que el problema no es que estamos acá, el problema es que no escuchamos. Ese es el problema. El problema es que no escuchamos. Y muchas veces pensamos que con venir a la iglesia ya cumplí, pero realmente lo que el Señor va a hacer con esta sección es demostrarnos que lo más importante es cómo estamos escuchando. Y para responder la pregunta cómo estamos escuchando, debemos entender realmente dónde está nuestro corazón. ¿Cuál es el terreno de nuestro corazón? Porque no importa si tenemos orejas o si tenemos la capacidad de escuchar, o si tenemos una capacidad de escuchar aún los decibeles pero más simples, lo importante es cuál es el terreno en nuestro corazón. Y en Lucas capítulo 8, versículo 4, vemos que Lucas sitúa esta parábola primeramente dentro de una gran multitud. Él dice, juntándose una gran multitud. Y en esta gran multitud nos dice que Jesús es deliberado, que cuando esta multitud viene, Jesús les va a hablar acerca de esta parábola tan importante, que es la parábola del sembrador. Y es interesante que dentro de la multitud van a haber tantas personas que solamente van a escuchar ese sermón ese día, pero no van a realmente oírlo. Realmente no van a ponerlo en práctica. Y en esta sección de Lucas lo que quiero que entendamos es que tanto del capítulo 8, versículo 4, hasta la sección del versículo 21, lo que está haciendo Lucas es preparándonos para enseñarnos realmente la importancia de oír. Por eso está la parábola del sembrador. Y al final de la parábola del sembrador, en el versículo 8, nos dice, el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. Y luego, al final en el versículo 18 dice, mirad pues cómo oís. Muy importante, mirad pues cómo oís. Y luego en el versículo 21, ¿qué nos dice? Entonces él respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Es muy importante este tema del oír. Es decir, Lucas es como que está uniendo el oír con el practicar, insistiendo que la fe que tenemos es una fe duradera, no momentánea. Es una fe duradera, no momentánea.
Entonces él subraya la perseverancia como una prueba genuina de alguien que está escuchando, y realmente dando fruto. No podemos engañarnos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso nos dice el apóstol Pablo en Gálatas. Es muy importante que podamos entender esto, porque la parábola del sembrador, juntamente con la sección de la lámpara y la sección de la madre y los hermanos de Jesús, está tratando acerca de ese tema tan importante del oír basado en el estado de nuestro corazón. El oír va a depender del estado de nuestro corazón. Entonces vayamos a estas tres verdades esenciales para evaluar nuestro corazón, ¿ok? Primero vamos a ver la verdad acerca de la semilla. Segundo, la verdad acerca de los suelos. Y tercero, la verdad acerca de la advertencia, ¿ok? Semilla, suelos, y luego terminamos con una advertencia. Vamos a orar. Amado Señor, ruego, Padre, que su palabra esta mañana, viva y eficaz, pueda transformar, Señor amado, lo que necesite ser cambiado en nuestra vida. Señor, necesitamos de usted para vivir como usted quiere que vivamos. Y ruego, Señor amado, de su obra sobrenatural en nosotros, para que dejemos de ser más como nosotros y podamos ser más como Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el texto. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por uno, hablando estas cosas. Decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Y es interesante que si van conmigo a Mateo capítulo 13, justamente de esta sección, vayan conmigo a Mateo capítulo 13. Es el paralelo de la parábola del sembrador. Miren el contexto que añade Mateo al sermón de Jesús en cuanto al sembrador. Mateo capítulo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Es interesante que Mateo nos introduce el contexto de Jesús estando en una casa, predicando el evangelio, y luego nos dice que Jesús sale de esa casa en el mar de Galilea y va y se sienta ¿en dónde? Junto al mar. Y si ustedes pueden pensar en esta escena o en esta imagen, tal vez Jesús quería tranquilidad, tal vez para orar a su Padre que está en los cielos, tal vez para orar acerca de lo que había pasado en la casa de donde salía. Pero es interesante que nos dice que se le juntó mucha gente. Si ven a Jesús salir de la casa, lo siguen, se le junta mucha gente y dice que él entró en una barca. ¿Okay? Normalmente lo que hacía el rabí, se sentaba ahí en el campo, en una piedra, y todos se sentaban alrededor de él. Acá la multitud es tan grande que comienzan a empujar a Jesús ¿hacia dónde? Hacia el mar. Es decir, está en la orilla tanta gente que se acercan hacia Jesús. Y nos dice que entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y luego nos dice que les habló muchas cosas por parábolas, diciendo. Hay más cosas que va a incluir, que Mateo nos da esta imagen acerca de Jesús con esta multitud, entrando en una barca y predicando desde una barca. Y luego en Marcos, si ustedes van conmigo a Marcos, que también es el paralelo de esta sección. En Marcos capítulo 4 nos va a decir lo mismo. Miren lo que dice. Otra vez comenzó Jesús ¿a qué? A enseñar. Es decir, ese era el ministerio de Jesús. Enseñando, tanto a sus discípulos como enseñando ¿a quién? A las multitudes. Y yo creo que acá nos demuestra esto porque está estableciendo esta diferencia entre los que estaban con él, los 12 y quién más, y las mujeres,
y esta multitud que está buscando a Jesús, esta multitud que quiere escuchar de Jesús. Y nos dice acá, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. ¿Y qué sucedió? Y se reunió al lado de él mucha gente, tanta gente que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y dice que en este contexto Jesús les enseñaba por parábolas muchas cosas y les ¿qué? Y les decía en su doctrina. Es decir, les está predicando la verdad acerca de qué. Y acá en Lucas capítulo 8 nos damos cuenta que la primera verdad que Jesús les va a hablar es acerca de la semilla. La semilla. Si vamos al versículo 5, si regresamos a Lucas capítulo 4, versículo 5, vemos esta primera verdad acerca de la semilla. Dice que el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Y luego nos va a decir que la otra parte cayó sobre la piedra, y la otra parte cayó sobre espinos, y la otra parte cayó en buena tierra y llevó fruto a 100%. Y uno diría, pastor, ¿cómo interpretamos esta parábola? Porque es interesante que cuando Jesús dice que les va a hablar en parábolas, cuando pensamos en una parábola, cuando pensamos en una parábola, estamos pensando en este medio que Jesús utiliza para dar a conocer verdades espirituales. Es decir, este medio que Jesús utiliza para dar a conocer verdades espirituales al comparar cosas de la vida normal de la gente para decirles una verdad. Pero lo más importante es que Jesús intencionalmente escoge el hablarles en parábolas. Escoge intencionalmente el hablarle en parábolas. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús escoge el hablarles intencionalmente en parábolas? Y en Mateo capítulo 13, si van conmigo por favor, a Mateo capítulo 13, yo creo que debemos entender algo muy importante acerca de las parábolas. Mateo capítulo 13. Miren lo que dice el versículo 10. ¿Lo tienen? Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Quiénes se acercan a Jesús después de la parábola? Los discípulos. Es decir, la gente no se acerca a preguntarle a Jesús, Jesús, ¿por qué nos hablas en parábolas? Pero los discípulos se acercan y les dice él, en el versículo 11, él respondiendo les dijo, primeramente, porque a vosotros, ¿a quién? A los discípulos, es decir, a los que están creyendo en Jesús, a los que están caminando con Jesús, a los que están viendo este mensaje no como una locura, sino realmente como el poder de Dios para salvación. Y dice, a vosotros os he dado a saber los ¿qué? Los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Por eso les habló por parábolas. ¿Por qué? Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no perseveréis. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se convierta y yo los sane. Y luego miren lo que dice el versículo 34 del mismo Mateo capítulo 13. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no, ¿qué?
no les hablaba para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declarando cosas escondidas desde la fundación del mundo. Mis hermanos, esta parte es muy importante para entender acerca del propósito de las parábolas. Porque el que no entiende es porque ha cerrado su corazón a Jesucristo. Es porque realmente no le importan las palabras de Jesucristo. Es porque realmente ve a Jesucristo solamente como un sanador, como un ayudador, como alguien que viene a responder una necesidad inmediata de su corazón. Pero realmente no lo ve como el Señor y Salvador. Y es interesante que Jesús, en un sentido de juicio, dice esto. En un sentido de juicio para los líderes religiosos y para la gente que estaba con él solamente para traer algo de Jesús, para sacar algo de Jesús, les dice: para ustedes que no están buscando, las parábolas son para que escuchando, no escuchen y no entiendan. ¿Por qué? Porque su corazón no está buscando de Cristo. Porque su corazón no está buscando realmente del Salvador, porque su corazón está buscando qué provecho puedo sacar de esta persona llamado Jesús. Y Jesús es muy claro cuando dice: el propósito de las parábolas es para que ustedes, los que creen, los misterios del reino sean revelados. Y no está hablando en un sentido místico, sino entendemos que bíblicamente la palabra de Dios la entendemos, porque Dios, a través del Espíritu Santo, ilumina nuestra mente y nos permite conocer los misterios de Dios. Pero el que no cree en Cristo Jesús, el que solamente ve en Jesús como alguien que viene a ayudarlo para hacer mejor su vida, estos secretos siguen escondidos a causa de la incredulidad de su corazón. Acá utiliza Isaías la palabra engrosamiento de su corazón. Es decir, no ven a Jesús como su Señor. No lo ven a Jesús como su Salvador, sino ven a Jesús solamente como alguien que puede ayudarme en mis necesidades. Entonces, mis hermanos, Jesús les está diciendo algo muy, pero muy importante. Que todos escuchan, es decir, todos tienen el mismo acceso al Evangelio, todos tienen el mismo acceso a la semilla que está siendo dada por el sembrador. Pero la persona que se rehúsa y que está rechazando el Evangelio, que esa semilla no es suficiente para esta persona, su corazón es endurecido. Esa persona, su corazón no puede entender las verdades divinas. Y eso viene de parte de Dios como juicio de parte de Dios. Y vemos este propósito doble, para entender los misterios del reino y para que los que se oponen realmente no entiendan. Y por eso, si vamos a Lucas capítulo 8, versículo 9, no tenemos que inventar el significado de la parábola, porque los que se acercan a Jesús para preguntarle quiénes son, dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo. No se acerca la multitud, la gente no se acerca. Recordamos que la gente se acercó para pedir comida a Jesús, para pedirle sanidad a Jesús. La gente se acercó para pedir algo extra de Jesús, pero los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan: ¿qué significa esta parábola? Y Jesús reafirma lo que viene diciendo. A vosotros les dice, a ustedes, los que están conmigo, los que realmente han entendido su condición pecaminosa, los que son pobres de espíritu, los que han entendido su bancarrota espiritual, a ustedes, dice, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los otros, dice, por parábolas. A los otros por parábolas, ¿para qué? Para que viendo no vean y para que oyendo no entiendan. Para que viendo no vean y para que oyendo no entiendan. Y acá hay un problema muy grande, mis hermanos, porque ¿qué determina esto? Y Jesús va a hablar de esto cuando nos habla de los terrenos, los cuales representan cada uno de nuestros corazones.
los cuales representan cada uno de nuestros corazones. Y mis hermanos, tal vez algunos de ustedes esta mañana no entienden nada. Pero hay una diferencia ahí, ¿ok? Es una falta de entendimiento por rebeldía, porque realmente Jesús no me importa, porque realmente estoy acá obligado, porque realmente no quiero estar aquí, prefiero estar dormido en mi cama, tranquilo, con un café, viendo la novela. O no entiendo porque me falta crecer en mi conocimiento del Señor Jesucristo. Son dos cosas muy diferentes. Lo que Jesús está diciendo, el rebelde, el que se opone, el que realmente ve a Jesús solamente como alguien que le puede dar un beneficio extra, a esa persona, para que viendo no vea y oyendo no entienda. Entonces, mis hermanos, les animo a que esta mañana, si ese es uno de ustedes, por favor, al ver los terrenos que vamos a hablar acerca del corazón, puedan evaluar su propio corazón y ver realmente quién es Jesús para ustedes. Entonces Jesús va a explicar esta parábola, ¿no es cierto? Y en el versículo 11 dice, esta es pues la parábola. Y la primera cosa que dice, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es lo importante acerca de la verdad acerca de la semilla? Primeramente, que la semilla representa esta palabra de Dios. Si ustedes se dan cuenta, el Señor no está hablando mucho acerca del sembrador, ¿ok? No está hablando mucho acerca del sembrador. No está diciendo que el sembrador significa esto y la semilla significa esto, sino que de alguna manera establece la tarea del sembrador como algo decidido, como un acto decidido. Por eso en el versículo 4 dice, en el versículo 5, dice, el sembrador salió a sembrar. Es decir, ¿cuál es la característica del sembrador? Salir a sembrar. Él está decidido a salir a sembrar. Esa es su tarea. Es decir, la tarea del sembrador es salir a sembrar. Por eso el enfoque no está en el sembrador, sino está en la semilla. Es decir, esta semilla tiene una identidad. Y explícitamente Lucas nos está diciendo que esta semilla es la palabra de Dios. Es decir, esta es la palabra viva y eficaz. Es la palabra más cortante que toda espada de dos filos. Es la palabra que, como dice el apóstol Pedro, es esa palabra la cual viene de Dios, la cual regenera, la cual abre el corazón, la cual transforma el corazón. Es este evangelio de Cristo Jesús, es esta semilla incorruptible. Esa es la palabra de Dios. Esa es la semilla. Debemos entender nosotros que el problema no está con la semilla o con el sembrador, sino el problema está con el corazón de la persona que recibe la semilla. Entonces, mis hermanos, el sembrador sabe que no puede modificar la semilla, ¿ok? El sembrador sabe que no puede modificar la semilla, es decir, genéticamente, si podemos hablar de las cualidades de la semilla, es decir, esta semilla, así como la semilla de mostaza, ¿no es cierto?, que es pequeñita, pero tiene una instrucción genética para convertirse en un árbol, asimismo la palabra de Dios es viva, es suficiente para salvar, es transformadora, es decir, la palabra de Dios no necesita ayuda. Porque la palabra de Dios es perfecta. Porque la palabra de Dios tiene poder de Dios para salvar. Entonces acá debemos entender, mis hermanos, que cuando Jesús habla de la semilla, Él primero está estableciendo que la verdad de la semilla es que la semilla ha sido establecida. La semilla no cambia. La semilla tiene poder de Dios para salvar. La semilla de Dios no tiene el problema. Y por lo tanto el sembrador entiende, ¿ok? El sembrador entiende que su trabajo es sembrar continuamente. El sembrador entiende que la semilla no tiene un problema, que la semilla no es incapaz. El sembrador entiende que la semilla está diseñada ¿para qué? Para hacer el trabajo el cual fue dispuesta por parte de Dios. Por eso si leemos 1 de Pedro, vayan conmigo a 1 de Pedro, por favor, capítulo 1. Acá dice el versículo 22.
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, ¿siendo qué? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ¿a través de qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, el sembrador entiende esto en cuanto a la semilla, ¿ok? Entiende que el poder está en ¿dónde? En la semilla, no en el sembrador. ¿Ok? El poder está en la semilla, no en el sembrador. El poder no está en el suelo. ¿El poder está en qué? En la semilla. Es decir, el poder no está en la elocuencia del sembrador, porque el problema nunca ha sido la palabra, sino el problema siempre ha sido el corazón que recibe esa palabra. Y un comentarista decía esto, Charles Ryle decía lo siguiente: donde no hay fruto, no culpemos a la semilla, más bien necesitamos examinar el suelo. Donde no hay fruto, no culpen a la semilla, sino más bien necesitamos examinar el suelo. Y mis hermanos, en la tarea que tenemos de evangelismo, ¿okay? En la tarea que tenemos de evangelismo, muchas veces nosotros pensamos que es acerca de la elocuencia del predicador, que es acerca del conocimiento del que va a predicar el evangelio. Muchas veces decimos, si hubiera dicho esto, si hubiera dicho esto, y si hubiera actuado de esta manera, hubiera sido mejor, hubiera sido más efectivo. Y lo que quiere decir acá Jesús es, mira, la semilla tiene el poder de Dios para salvar. Y por eso en Romanos capítulo 1, si van conmigo por favor a Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para ¿qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, mis hermanos, la semilla es la palabra de Dios. Y el Señor Jesús lo dice claramente en Lucas capítulo 8, versículo 11. Y es interesante que esa es la afirmación de parte de Jesús. Solamente dice, la semilla es la palabra de Dios. Y mis hermanos, cuando nosotros predicamos el evangelio, ¿ok? No podemos añadir más de lo que está escrito, ni podemos quitar menos de lo que está escrito. Necesitamos dar el evangelio tal como es presentado en la Escritura. Y para dar el evangelio tal como es presentado en la Escritura, no necesita 4 años de universidad, no necesita 4 años de seminario, no necesita tener una elocuencia la cual es enseñada por los grandes filósofos del mundo, o es realmente necesario que la gente lo apruebe para que sea el mensajero. Mis hermanos, tenemos la palabra de Dios, tenemos el evangelio puro, tenemos lo que necesitamos para que como sembradores salgamos y sembremos. Porque recuerden, el problema no está en la semilla. Y muchas veces la frustración viene, ¿no es cierto? Porque en el evangelismo nosotros no vemos resultado. Y decimos, ¿será realmente que la palabra de Dios tiene poder? Pero acá nosotros vemos claramente que la afirmación de Jesús es esta. La semilla es la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios trae vida de parte de Dios en sí misma. Hermanos, esa es la verdad acerca de la semilla. No traten de adulterar el evangelio, no traten de cambiar el evangelio, no traten de mejorarlo, porque si no lo mejoro, entonces mi familia no va a creer, o mis amigas no me van a querer, o mis amigos no me van a querer, o si predico el evangelio tal como está escrito, me parece muy duro. Y no quiero perder las amistades que tengo. Mis hermanos, la semilla va a ser la misma siempre. Y necesitamos ser fieles a sembrar esa semilla. Entonces entendemos esto. Entendemos la verdad acerca de la semilla.
Pero ahora entendamos la verdad acerca de los terrenos, la verdad acerca de los terrenos, la verdad acerca de los terrenos. El Señor Jesús decía, ¿no es cierto?, que todos oyen, y la diferencia no es tanto el oído externo, sino el oído ¿de dónde? Del corazón. Es decir, Jesús no está clasificando a las personas por, bueno, esta persona es un poco enojona, entonces predícale el evangelio, quítale un poquito de la verdad para que no se enoje mucho, o esta persona es un poco pasiva, así que añade algo al evangelio para que la persona pueda estar más feliz. Es decir, Jesús no clasifica a las personas de esa manera, sino Jesús clasifica a las personas por el terreno de su corazón. Y la primera cosa que Jesús hace es, dice, hay personas que tienen un corazón endurecido. Esa es la primera categoría. Personas que tienen un corazón endurecido. Este es el primer terreno. Si ustedes regresan a Lucas capítulo 8, versículo 5, nos dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. ¿Cuál es la explicación de parte de Jesús? En el versículo 12 nos dice lo siguiente. Y los del junto al camino son los que oyen, y luego ¿qué? Viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Estos son los del corazón endurecido. Y es interesante la figura que utiliza. Dice, los de junto al camino. Es decir, esto, ¿a qué se refiere? Significa los que cayeron en la autopista. Recuerden que en ese tiempo no había autopista. En ese tiempo había caminos que más o menos eran como de 3 pies de ancho y se utilizaban para transitar de ciudad a ciudad, o inclusive si pasaban por medio del campo de alguien que estaba siendo sembrado, para no pisar en lo que estaba sembrado, existían estos caminos para transitar en medio del campo del sembrador. Y si pensamos en estos caminos, eran caminos viejos, ¿ok? Camino como todo el mundo caminaba por ahí, habían piedras que faltaban, viejos, eran caminos afectados totalmente por el sol. O sea, no era un buen lugar para que una semilla encuentre raíz. Era imposible que esta semilla encuentre raíz, y por eso la figura de este campo es que la semilla fue pisoteada, hollada, utiliza acá el contexto. La semilla fue pisoteada o hollada. ¿Qué significa esto? Esto significa dureza acumulada y repetida. Es decir, hay una dureza acumulada y repetida, es decir, el camino es tan transitado y tan ocupado que la semilla es pisoteada todo el tiempo y está dura y está pegada al cemento y no tiene ninguna oportunidad de crecer. Está dura. Si ustedes ven una semilla en el cemento, no importa que la semilla esté abierta, no va a crecer absolutamente nada. Y el sol la destruye. Pero tiene que ver con este camino transitado. Y habla del corazón duro. Habla este corazón duro, este suelo al borde del camino. Es decir, cuando el sembrador siembra, si ustedes pueden tener este día del sembrador que agarra su bolsita, saca la semilla y lanza así. ¿Ok? Es decir, él está tratando que la mayoría de la semilla caiga sobre el camino, sobre la tierra fértil. Pero hay semilla que se va a ir al camino. Hay semilla que va a caer sobre el camino. Y eso simboliza el corazón duro. Es decir, el sembrador la arroja y tal vez la lanza demasiado lejos y está justo ahí al lado del camino y se queda en el cemento. Y la gente pasa y lo va pisando y lo va pisando y lo va pisando. Eso representa la dureza. Inclusive acá en el versículo 5 nos dice que fue hollada y las aves del cielo la comieron. Y yo creo que Jesús está describiendo a la mayoría de la multitud acá. Yo creo que Jesús está describiendo a la mayoría de la multitud. Porque cuando está en montón la gente, si ustedes ven un concierto, si ustedes ven una conferencia, hay un sinnúmero de personas. No hay por dónde caminar. Y la semilla es sembrada, ¿no es cierto? Y se siembra y todos dicen amén, y todos dicen gloria a Dios, y todos dicen qué lindo que predicó el hermano, pero cuando llega a casa, ¿qué sucede? Pisoteada la semilla. ¿Por qué? Porque solamente se animó ¿por quién? Por el montón. Porque yo puedo animarme cuando veo mucha gente.
No tanto por el mensaje, no tanto por la semilla, sino por lo que otros están haciendo, por lo que atrae, por lo que realmente no por el mensaje, sino por el montón. Y cuando vemos este terreno, algo muy importante del terreno es que nos dice Jesús que viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Específicamente, ¿para qué? Para que no crea y se salve. Esas son las personas que se mueven con el montón. No tienen un compromiso con Dios. Van donde todo cristiano va. Asisten a reuniones con cristianos. Pero cuando se van, su corazón es duro contra las verdades del Evangelio. No germina nada. No hay raíz. ¿Por qué? Porque llegan los pajaritos y se van llevando la semilla. Y acá específicamente el Señor dice que el diablo dice, saca las semillas del corazón. ¿Para qué? Para que esta persona no crea y sea salva. Para que esta persona no crea y sea salva. Es decir, mis hermanos, debemos entender que el rechazo a la palabra de Dios, el rechazo a la semilla no es algo neutral. Es decir, hay una influencia demoníaca detrás de esto, y no en el sentido de posesión demoníaca, sino en la realidad de que Satanás es el príncipe ¿de dónde? De la potestad del aire, de las tinieblas, y él está buscando que usted y yo no escuchemos el Evangelio, y si lo escuchamos, él está buscando que cuando usted se vaya del montón, su corazón se endurezca aún más. Su corazón responda aún menos a las verdades del Evangelio. Es decir, hay un rechazo que tiene una dimensión espiritual y una dimensión moral. El propósito de Satanás es que usted no sea salvo. Eso es lo que está diciendo acá. Es que usted no sea salvo. Y John MacArthur dijo lo siguiente en cuanto a las maneras de cómo el diablo hace esto. MacArthur dijo lo siguiente. Dice, la semilla lo arrebata a través del miedo al hombre. ¿Ok? A través del miedo al hombre. Lo arrebata a través de la vergüenza de ser identificado con Jesucristo. Lo arrebata a través del miedo de ser echado o separado de mis amigos. Lo arrebata a través del orgullo. Él decía esto, crees que lo sabes todo y no estás dispuesto a confesar que no lo sabes y quebrantarte delante de Dios. Lo arrebata a través de la duda, el prejuicio, la terquedad, principalmente a través del continuo amor al pecado, al que se complace a través de su miserable sistema mundial. Es una persona que teme al hombre, que rechaza el Evangelio, porque no teme a Dios, sino tiene miedo de lo que puede perder a causa de seguir a Cristo. Y mis hermanos, este es el camino más transitado. Si ustedes se dan cuenta, la figura que utiliza Jesús al hablar del camino que pasa de ciudad en ciudad, está diciendo, el camino más transitado es el camino de las personas que rechazan el Evangelio de Jesucristo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Hay más personas en un partido de fútbol americano y de béisbol que en la congregación. Hay más personas que prefieren un domingo quedarse dormidas en casa para descansar en lugar de estar adorando al Señor con el pueblo de Dios. Hay muchas personas que no quieren estar aquí el momento. No quieren estar aquí. Algunos dicen, no quiero estar aquí. Y mis hermanos, eso es un corazón endurecido que sigue el sistema del mundo y es el lugar más transitado. Por eso Charles Ryle decía lo siguiente, la indiferencia frecuente bajo el ministerio de la palabra es la senda más transitada hacia la perdición. Esta parte es muy interesante, la indiferencia frecuente bajo el ministerio de la palabra es la senda más transitada hacia la perdición, es decir, cuál es nuestra perspectiva hacia la semilla. Y si la semilla no me importa, estoy demostrando que hay una dureza en mi corazón. Hay una dureza en mi corazón. MacArthur decía lo siguiente, Satanás no necesita convencerte de que la Biblia sea falsa.
Le basta con que lo olvides antes de almorzar. Le basta con que la olvides antes de almorzar. Ese es el camino más transitado, mis hermanos. Ese es el camino más transitado. Y si ustedes se dan cuenta, las multitudes venían a Jesús. Y venían por montones hasta el punto de que lo empujaban y Jesús tuvo que subirse a una barca. Pero de esas multitudes, ¿quiénes fueron los únicos que se acercaron a decirle a Jesús, Jesús, ¿qué significa esta parábola? Solamente sus discípulos. Y sabemos que las mujeres que estaban con ellos también eran discípulos de Jesús. Y mis hermanos, ¿cuántos de nosotros, al escuchar la palabra de Dios, realmente queremos decirle, Señor, ¿qué significa esto? Señor, por favor, no quiero que sea solamente del domingo, sino que sea del lunes y del martes y del miércoles y del jueves y del viernes. Pero a veces, mis hermanos, hay un cinismo hacia la palabra, hay una distracción hacia la predicación, hay una alergia hacia los devocionales personales. Es decir, solamente somos cristianos de domingos o de miércoles, pero no realmente vivimos vidas que demuestran un corazón que está dando fruto para el Señor. No lo vivimos. Pero mis hermanos, recuerden, ese es el camino más transitado. Ese es el camino de las personas que dicen ser creyentes, pero que en la práctica no lo son. Solo son parte de la multitud. Solo son parte de la multitud. Y mis hermanos, por eso decíamos al principio que cuando hablamos de escuchar realmente la palabra de Dios, hablamos de perseverar. Hablamos de perseverar y por eso el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 3, versículo 15, les dice, no endurezcáis vuestros corazones. Porque mis hermanos, rechazamos tanto la palabra de Dios en nuestra vida. Rechazamos tanto la semilla que tiene poder para salvar, que al final nuestro corazón se endurece. Se endurece hasta el punto de que ya realmente no nos importa. Voy con las multitudes de vez en cuando. Me invitan a la iglesia, vamos una vez al mes. Pero mis hermanos, realmente nuestro corazón es un corazón que está dando fruto, o es un corazón que está totalmente endurecido. Es un corazón que es transitado por la mayoría de las personas que dicen ser creyentes o que realmente dicen, no soy creyente, pero no tengo nada en contra de la religión. Pero recuerden, mis hermanos, que en este camino la semilla de la palabra nunca va a dar fruto. En este corazón, la semilla de la palabra nunca va a dar fruto. Y el problema no es con la semilla. ¿Cuál es el problema? El problema es el terreno del corazón. Muchos de nosotros somos cristianos nominales. Muchos de nosotros vivimos solamente con lo que recibimos de la palabra el día domingo o el día miércoles. Pero realmente no demostramos en nuestro corazón que hay un fruto. Y vamos a hablar después de eso la siguiente semana. Pero mis hermanos, quiero que puedan evaluar su corazón esta mañana. Quiero que podamos evaluar nuestro corazón esta mañana y ver si realmente nuestro corazón no está endurecido a las verdades del Evangelio. Ver si realmente nuestro corazón no está endurecido a la palabra de Dios. Y como les dije, eso no significa que decimos, no quiero escuchar, sino que nos sentamos y escuchamos con curiosidad. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué querrá decir Jesús? Escuchemos a este hombre porque hay tanta gente alrededor que vale la pena escucharlo. Pero cuando escuchamos, no hay raíz. Y cuando no hay raíz, ¿qué viene? Vienen los pajaritos y se llevan la semilla. O si no, viene la gente y ¿qué? La pisotea. La pisotea. Y mis hermanos, hay tantas cosas que pueden endurecer nuestro corazón a causa de no obedecer la semilla de la palabra de Dios. Y les animo esta mañana para que si su corazón está endurecido, es decir, si la palabra realmente no es una prioridad para ustedes, les animo a que puedan evaluar su corazón delante de Dios. Y delante de Dios ustedes puedan reconocernos, ¿cierto? Señor, la palabra para mí no me importa. Pero perdón, Señor, porque esa no es la marca de un verdadero creyente. Yo necesito valorar tu palabra, Señor, combatir las distracciones, orar antes de venir a la iglesia para que el Señor pueda abrir mi mente, pueda abrir mi corazón para escuchar la palabra, tomar notas, meditar después del sermón, hacer preguntas acerca de la palabra, no quedarme solamente con lo que tengo, sino ser activo
en que si no entiendo algo de la palabra, decir, Señor, por favor, ayúdame a entender, o conversar con alguien que nos puede explicar lo que está hablando. Pero si solamente la semilla se queda en el camino, mis hermanos, se la van a llevar. Y si lo dejamos para mañana, tal vez esta noche, Satanás realmente quite esa semilla para que ustedes no sean salvos, que no puedan venir al conocimiento de la verdad. Necesitan evaluar su corazón. Y si su corazón está duro, mis hermanos, vengan a Cristo. Vengan a Cristo. Si su corazón está duro, mis hermanos, la semilla del Evangelio de Jesucristo tiene el poder para romper ese corazón duro. Y ruéguenle al Señor en arrepentimiento y fe, basado en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Porque Él puede romper el corazón duro. Y necesitamos venir delante de Dios para que, si ese es el caso, mis hermanos, podamos someternos bajo la voluntad de Cristo Jesús, para que Él pueda cambiar nuestro corazón. Vamos a orar. Amado Señor, gracias, Padre, por la bendición de su palabra, y rogamos, Señor, que nuestro corazón puede estar preparado, labrado, para que su palabra dé fruto en nosotros, Señor. Bendiga a mis hermanos, Padre Celestial. Por favor, trabaje en nuestros corazones para que su palabra pueda dar fruto al 100 por uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos escuchado. Esperamos que este mensaje nos ayude a parecernos más a Cristo. Deseamos que Dios bendiga tu vida con su palabra. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita para que seas notificado cuando haya un video nuevo y regalarnos un me gusta.